Agua. No parece nada peligrosa, hasta que un día miras por la ventana y ves algo como esto. Sin control y con un suministro ilimitado, el agua puede volverse lo suficientemente poderosa como para levantar automóviles, nivelar paisajes y ahogar ciudades enteras. Dicho esto, estamos a punto de dar un vistazo a algunos de los peores momentos en que el agua se salió de control y algunos de los desastres que le siguieron. Desastre en la represa. En su forma más básica, las represas son barreras construidas para detener el flujo de agua superficial. También pueden aprovechar el poder del agua y utilizarlo para generar electricidad, controlar el suministro y prevenir inundaciones. Pero no siempre es tan sencillo. Esta era una presa de relaves, un terraplén lleno de tierra que se utilizaba para almacenar subproductos de las operaciones mineras como agua y productos químicos contaminados. Pero en enero de 2019, una rápida pérdida de fuerza en el flujo de los relaves hizo que la represa de repente se volviera demasiado empinada y húmeda para sostenerse por sí misma, hasta que un día colapsó. El desmoronamiento desató un maremoto tóxico de más de 12 millones de metros cúbicos de agua y lodo. Si tuvieras que vaciar el edificio Empire State, sería suficiente para llenar todo el edificio más de 11 veces. El flujo inundó el valle cercano, enterrando algunas áreas en hasta 16 metros de lodo y llevándose consigo a 270 almas desafortunadas. Es trágico, pero está lejos de ser la única rotura catastrófica de una represa. Poco más de un año después, en mayo de 2020, en los Estados Unidos, mientras fuertes lluvias azotaban el estado de Michigan, una sección de la represa Edenville de 16 metros de altura se vio sometida a una presión cada vez mayor para contener las enormes franjas de agua hasta que... There it goes. Incapaz de contener los 81 mil millones de litros de agua en el embalse artificial del lago Wixom, el empapado terraplén de 17 metros de altura se derrumbó y toda esa agua se precipitó. Eso es suficiente agua para abastecer a la ciudad de Nueva York durante más de 20 días, y en solo 24 horas estaba prácticamente vacía. Pero las inundaciones no terminaron ahí. Aproximadamente 17 kilómetros río abajo, las aguas de la inundación aumentaron lo suficiente como para fluir sobre la parte superior de la represa Sanford de 11 metros de altura. En apenas unas horas, la interminable oleada de agua inundó toda la zona circundante. Más de 10.000 residentes fueron evacuados cuando el agua arrancó edificios de sus cimientos, destrozó carreteras y puentes y destruyó más de 2.500 propiedades. Esto resultó en daños por valor de 175 millones de dólares, pero Estados Unidos está muy familiarizado con las fallas de represas. La represa Oroville de California, con una altura de 235 metros, es la más alta de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su tamaño, no fue rival para las condiciones del invierno de 2016-2017. La temporada de lluvias de ese año fue la más húmeda en el norte de California en más de 100 años, con 227,8 centímetros de precipitación cayendo de octubre a abril. En febrero, para hacer frente al aumento de agua y evitar que el embalse se desbordara, se abrió el aliviadero de la represa de 915 metros de largo y 55 metros de ancho, pero la lluvia siguió cayendo. Semanas más tarde, el agua corría por el aliviadero a un ritmo de 1.416 metros cúbicos por segundo. Eso significa que el flujo de agua podría llenar el tanque de acuario más grande del mundo, ubicado en la nave Chimelong Spaceship en China, en poco menos de 12 segundos. Quizás estés pensando que con estos volúmenes de agua rompió las compuertas. Sin embargo, las compuertas estaban bien. Fue el aliviadero de concreto que en su parte más delgada tenía solo 38 centímetros de espesor que de repente comenzó a erosionarse bajo la presión. La erosión se volvió tan grave que los operadores decidieron utilizar un segundo aliviadero de emergencia por primera vez desde su construcción en 1968. Y no pasó mucho tiempo para que el flujo incontrolable de agua erosionara también este aliviadero. Finalmente dejó de llover, pero en ese momento ya habían sido evacuadas 188,000 personas. El poder puro de toda esa agua logró que las reparaciones de la represa de Oroville le costaran a Estados Unidos unos 1.100 millones de dólares. Sí, 1.000 millones. Oroville, más bien Horroville. Represa poderosa.
Ok, el agua que se libera de una represa fuera de control es aterradora, pero ¿cómo se ve cuando está bajo control? Para ello, veamos el río Colorado, de 2.334 kilómetros de largo, del que dependen 40 millones de personas en México y el suroeste de Estados Unidos para su suministro de agua potable. Cada año se consumen 7 billones de litros de agua de este río, que si se pusiera en un cubo tendría más de 7 kilómetros de altura, y la tarea de la represa Glen Canyon es aprovechar el poder del suministro de este río. A 217 metros de altura, la represa que forma el lago artificial Powell tiene una capacidad de almacenamiento de agua de más de 25 millones de acres-pie, o 30 mil millones de metros cúbicos, lo que lo convierte en el segundo lago artificial más grande de los Estados Unidos. Pero no toda esa agua se queda en el lago. Por mucho que parezca que esta represa también se ha roto, en realidad es parte de un experimento de alto flujo. En abril de 2023, la represa liberó 1.119 metros cúbicos de agua por segundo durante 72 horas seguidas, es decir, un total de más de 283 millones de metros cúbicos de agua. La gran cantidad de energía en afluencias masivas de agua como esta está diseñada para mover la arena almacenada en el canal del río, redepositándola para construir bancos de arena y playas erosionadas río abajo. De acuerdo, pero ¿cuánta agua es eso realmente? Como referencia, el hogar promedio usa aproximadamente 1.13 metros cúbicos de agua por día, así que solo un segundo del aumento de agua del Glen Canyon sería suficiente para satisfacer las necesidades de agua de un hogar promedio durante casi 3 años. Vaya, es una represa muy poderosa. Inundación feroz. Lamentablemente, históricamente aprovechar el poder del agua no siempre ha sido algo bueno, y nunca ha sido más cierto que en China en 1938. Durante este tiempo, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, librada entre la República China y el Imperio de Japón, estaba en pleno apogeo. El ejército japonés estaba arrasando China, llegando hasta Yunzhou en el corazón del país. Parecía que China había perdido toda esperanza. Eso fue hasta que de la nada el río Amarillo se desbordó ferozmente, provocando el caos en el ejército japonés. El pueblo chino debió pensar que era un milagro. Después de todo, era junio, por lo que probablemente llovió poco. Pero esto no fue un milagro. En realidad, la inundación fue causada porque China destruyó deliberadamente los diques del río, lo que provocó una inundación catastrófica. Todo fue un intento de detener la fuerza ofensiva japonesa. Al principio pareció una decisión genial, impedir que Japón avanzara hacia el oeste, pero la inundación tuvo un costo enorme. 54.000 kilómetros cuadrados, un área aproximadamente del mismo tamaño que Virginia Occidental, se ahogaron. De manera trágica, hasta 800.000 civiles perecieron en las aguas y las hambrunas y plagas resultantes también dejaron 4 millones de personas sin hogar. Para empeorar las cosas, la inundación pronto resultó ser de poco valor militar para China, ya que los japoneses desviaron su ataque y poco después capturaron la ciudad de Wuhan. En cuanto a la inundación, hubo que esperar hasta 1947, 9 años después de la destrucción de los diques para que el río Amarillo se desviara de nuevo a su antigua ruta. Hoy, el poder destructivo del río Amarillo está bajo control. Bueno, no hay que admitir que esto no parece controlado, pero no hay de qué preocuparse. En realidad, es parte de una operación conocida como lavado de arena. Está diseñado para limpiar la acumulación de sedimentos en el río Amarillo. Cada año el sedimento se deposita en el lecho del río, lo que hace que el nivel del agua suba y que las aguas fangosas disminuyan en las partes más bajas. Para evitar el aumento del nivel, el agua que transporta arena se expulsa por 3 canales especializados en la represa de Xiaolongdi. Realmente no querrás interponerte en el camino de esa agua, porque se descarga a una velocidad de 261 metros cúbicos por segundo. Gracias a este superpoderoso flujo, la operación mueve nada menos que 33 millones de toneladas o poco menos del valor de 6 sedimentos de la Gran Pirámide de Giza en solo 20 días. La magnitud del agua es tan alucinante que se ha convertido en un punto turístico. Entonces, si alguna vez decides visitar el lavado de arena en la represa de Xiaolongdi, no olvides tu paraguas. Cascada Malvada. A poco más de 161 kilómetros al norte de la represa Xiaolongdi, encontrarás la cascada Hukao, la segunda más grande de China. Las cascadas normalmente son lugares de belleza natural que te dan la oportunidad de relajarte, pero esto no ocurre aquí. A medida que el río Amarillo se acerca a la cascada, queda bloqueado por montañas a ambos lados.
Después de recorrer miles de kilómetros, el ancho del lecho del río Amarillo se estrecha abruptamente de casi 305 metros a solo 51 metros. Un estrechamiento tan repentino aumenta rápidamente la velocidad del agua a medida que cae por la cascada. En 2022, la cascada Hukao se inundó gravemente, momento en el que el agua fluía hasta aquí a unos 4.531 metros cúbicos por segundo. En comparación, alrededor de 2.832 metros cúbicos de agua caen sobre las cataratas del Niágara cada segundo, a pesar de que son 24 veces más anchas que la cascada Hukao. Esta es la fuerza de toda esa agua que surge sobre una cascada de apenas 51 metros de ancho. Y si eso no fuera lo suficientemente aterrador, lo único que te separa de la fuerza de esa cascada es una valla que se ve bastante endeble. Bueno, esa es la cascada Hukao, fuera de mi lista de deseos. Cañón espantoso. Casi 1.449 kilómetros al suroeste de la cascada Hukao encontrarás otro punto interesante, el Valle del Salto del Tigre, un cañón en el río Jinsha, uno de los principales afluentes del río Yangtze. Normalmente, un lugar junto al río es pintoresco y relajante, pero aquí no. A una profundidad máxima de alrededor de 3.810 metros desde el pico de la montaña hasta el río, el Valle del Salto del Tigre es un cañón fluvial increíblemente profundo, que desciende 2 veces más rápido que el Gran Cañón. Gracias a sus pendientes asombrosamente empinadas y canales estrechos, la velocidad del valle en el Salto del Tigre realmente aumenta, lo que la convierte en una de las secciones más peligrosas del río Yangtze. ¿Pero qué tan peligroso es? Bueno, el caudal promedio aquí es de 7.787 metros cúbicos por segundo, teniendo en cuenta que en su parte más estrecha, esta sección del río se extiende a solo 31 metros, eso es mucha agua. Pero para ponerlo en contexto, el caudal aquí podría llenar 3 piscinas olímpicas en solo un segundo. Sin embargo, para algunos humanos extraños, eso no parecía suficientemente peligroso. A pesar de los furiosos torrentes, un equipo de balseros navegó a través de esta hostil sección del río en 1968. ¿Puedes adivinar lo que pasó aquí? Sí, 11 de ellos nunca salieron del desfiladero, si me entiendes. Cielos, ¿quién hubiera pensado que un hombre versus el peso y la potencia de 3 piscinas olímpicas de agua por segundo sería una mala idea? Quizás tenga algunos nuevos candidatos al premio Darwin aquí. Colisiones costeras. A finales de agosto de 2018, algo siniestro se estaba gestando frente a la costa sur de Japón, en el noroeste del Pacífico. El tifón Jebi se estaba apoderando de él. Los tifones son huracanes que se forman sobre el noroeste del Océano Pacífico, y toman forma cuando el viento sopla hacia áreas del océano donde el agua está cálida. Estos vientos acumulan humedad y se elevan, mientras que el aire más frío entra por debajo. Esto crea presión, lo que hace que los vientos avancen muy rápidamente, girando alrededor de un centro llamado ojo. A medida que avanzan a través del océano, estos fuertes vientos también provocan grandes olas desde el centro de la tormenta. Para que una tormenta sea considerada un tifón, la velocidad del viento también debe alcanzar los 119 km por hora. Es evidente que el tifón Jebi cumplía con ese criterio, porque cuando tocó tierra en el sureste de Japón, provocó vientos de más de 209 km por hora. Con esos aterradores vientos, el tifón Jebi también provocó olas colosales que azotaron la costa del sureste de Japón. Fue tan fuerte que las olas azotaron hasta las desembocaduras de los ríos costeros, llevándose consigo muchas embarcaciones pequeñas. Por más aterrador que se vea, no eran nada comparadas con las olas en la costa misma. Según lo pequeños que parecen esos barcos, supongo que esta enorme ola tiene más de 30 metros de altura. Vaya, pero no fueron solo los barcos los que sintieron la fuerza del tifón Jebi. Junto con las oleadas que azotaron la costa, Japón experimentó fuertes lluvias, lo que provocó que el aeropuerto internacional de Kansai quedara completamente inundado de agua. Sí, eso no es parte de un puerto, es una plataforma de aterrizaje para aviones. Los daños fueron tan graves que se vio obligado a cerrar durante 17 días, pero incluso esto parecía manejable en comparación con lo que ocurrió en Japón en 2011. En marzo de ese año, el país experimentó un terremoto de magnitud 9, el más fuerte de su historia,
que se produjo debajo del Pacífico Norte a 129 kilómetros al este de Sendai, en el noreste de Japón. La energía del terremoto generó movimientos verticales a lo largo de la falla, desplazando gigantescos volúmenes de agua. Esto provocó enormes olas de tsunami que alcanzaron aterradoras alturas de 39 metros y llegando hasta 14 kilómetros tierra adentro desde los ríos. Unas 123.000 casas quedaron destruidas, casi 1.000.000 más sufrieron daños y trágicamente cerca de 20.000 personas perdieron la vida. Además de eso, el costo estimado del terremoto y el tsunami ascendió a la horrenda cifra de $220.000 millones, lo que lo convierte en el desastre natural más costoso de la historia. Avalancha maníaca. Como hemos visto, un maremoto puede ser aterrador, pero si se mezcla esa agua con barro, la cosa empeora aún más. Mira esto. Una avalancha es un flujo de agua que también contiene escombros y tierra, y generalmente ocurre cuando fuertes lluvias erosionan rápidamente la tierra en una pendiente pronunciada. En este caso, en Suiza en 2018, el granizo en las montañas se derritió y desplazó todo ese barro. A medida que el volumen de agua se mezcla con la tierra y los escombros, se licúa y se mueve cuesta abajo a velocidades superiores a 80 km por hora. Gracias a Dios por esos desagües pluviales. La ciudad de Bardonecchia en el norte de Italia podría haberlos usado en 2023, ya que los residentes literalmente tuvieron que correr para salvar sus vidas después de que ese deslizamiento de tierra similar a un tsunami arrasara la ciudad. Por suerte no se perdieron vidas. Aún así, esto demuestra que estas cosas son aterradoras. Traicionero Nazaré. A primera vista, Nazaré, ubicado en la costa oeste de Portugal, parece la típica playa soleada, con sus costas arenosas y aguas plácidas en los meses de verano. Sin embargo, de octubre a marzo, cuando aumentaron los vientos, este lugar se transformó. Justo frente a la costa de Nazaré se encuentra el cañón submarino más grande de Europa, atrincherado a más de 4 kilómetros de profundidad y con una extensión de 209 kilómetros de largo. Gracias a la profundidad del cañón, las olas pueden viajar a mucha mayor velocidad, ya que llegan a la costa prácticamente sin disipación de energía, por lo que estas olas son grandes. ¿Qué tan grandes? Bueno, la ola más grande jamás surfeada en la historia de la humanidad la hizo aquí Sebastian Stüttner. Se deslizó a lo largo de una mega ola de 26 metros de altura. ¿26 metros? Eso está cerca de la altura del Cristo Redentor. De hecho, 7 de las 10 olas más grandes jamás surfeadas se hicieron en este lugar. Por muy tentador que parezca para un surfista, no recomendaría probarlo. Una sección de 1 metro cúbico de cualquier ola pesa aproximadamente 1 tonelada. Entonces, si te deslizas en una ola de más de 2.2 metros de altura con un borde de unos 7 metros de largo, entonces esa sección de ola de por sí pesaría alrededor de 1.200 toneladas, y eso te caería encima. Olvídate de ser derribado, sería más bien como si te hicieran un panqueque. Costas siniestras. Ahora bien, Nazaré no es el único lugar conocido por sus olas peligrosas. Oahu en Hawái se ha vuelto famosa por sus olas rompientes. Si no lo sabías, una ola rompiente es la que se forma cuando las olas se acercan a una costa, lo que hace que rompan directamente en la orilla con poca o ninguna cara de la ola. La poderosa energía de estas ondas es capaz de derribar a cualquiera. Aún más peligroso, las olas pueden parecer pequeñas e inofensivas, pero incluso una ola de 0.3 metros puede poseer potencia suficiente para inmovilizar a los nadadores contra el suelo. Y con rocas afiladas y corales puntiagudos en el fondo del océano, esa puede ser una experiencia bastante dolorosa. No sé tú, pero si alguien a mi lado fuera arrojado como un panqueque, estaría demasiado ocupado huyendo como para pensar en capturar imágenes. Furiosos remolinos. Cuando piensas en jacuzzis, ¿qué te viene a la mente? Quizás algo como esto que se vio en Springdale, Utah en 2021, después de que una inundación repentina azotara el área.
Las enormes extensiones de agua provocaron que se formara un único remolino sobre un desagüe sobrecargado. Pero tal vez pienses en algo como esto: un vórtice gigantesco que crea un vacío en el océano lo suficientemente grande como para tragarse barcos. Bueno, aterradoramente, ambos son reales. Los remolinos pueden tener casi cualquier forma y tamaño, ya que dependen de corrientes opuestas o corrientes que chocan contra un obstáculo, redirigiendo un poderoso flujo de agua, y a veces creando un vórtice descendente. Ahora bien, los remolinos en mar abierto son impredecibles, por lo que es difícil capturarlos con una cámara. Pero si nos dirigimos a Noruega frente a la costa de Buda, en el norte del país, encontraremos en el estrecho de Saltstraumen un maelstrom, el mayor remolino conocido en el mundo, que es un remolino de mar o río. El remolino de Saltstraumen se forma 4 veces al día, cuando la marea fuerza a 110.000 millones de galones de agua de mar a través de un estrecho de 149 metros de ancho. Cuando la corriente es más fuerte, puede alcanzar una velocidad asombrosa de hasta 40 km por hora. La oleada que ingresa al estrecho agita el agua creando remolinos de hasta 10 metros de diámetro y 5 metros de profundidad. Estas feroces condiciones han alimentado la mitología, y los noruegos creen que los remolinos son el hogar del mítico Kraken, famoso por arrasar barcos hasta su desaparición. Pero las dificultades de los Saltstraumen no se limitan solo a los libros de cuentos. En 2019, el barco noruego Nidaroe, de 67 metros de largo, encalló, aparentemente después de intentar navegar a través del Saltstraumen. Persisten los rumores de que hasta 60 nadadores y buceadores han muerto en estas aguas, aunque no existe ningún registro oficial que lo confirme. Entonces, chicos, si alguna vez terminan cerca de Saltstraumen, deberían saber que de ninguna manera tienen que intentar nadar allí. Torbellino de agua. Ahora bien, los amenazantes remolinos no solo existen dentro del agua, también pueden tomar forma encima de ella. Incluso a kilómetros de distancia aparece un imponente embudo de muerte. Esa es una tromba marina, una intensa columna de aire y agua que gira rápidamente. Existen 2 tipos de trombas marinas. En primer lugar, las de buen tiempo, que son las más comunes y menos peligrosas. Se forman durante un clima relativamente tranquilo a lo largo de bases largas y planas de nubes de tormenta en desarrollo, cuando el aire comienza a circular a lo largo de la superficie del agua y a desarrollarse hacia arriba. Pero las trombas marinas tornádicas son las relativamente malvadas y a las que debes temer. Estas comienzan como verdaderos tornados en tierra, antes de trasladarse al agua. La tromba marina promedio de un tornado se mueve a unos 97 km por hora, aunque se ha registrado que alcanzan velocidades de más de 161 km por hora. Evidentemente, un remolino de aire y agua a 161 km por hora puede ser bastante peligroso. En 1556, una tromba marina azotó el gran puerto de Malta y envió a 600 personas al fondo del océano después de que volcaran sus barcos. Pero incluso en los tiempos modernos, estas cosas pueden ser peligrosas. Para empezar, cualquiera que sea atrapado por una tromba marina mientras se relaja en la playa puede esperar que las sombrillas le lleguen a la cara, como les ocurrió a estos pobres en 2022. Pero no te preocupes, nadie resultó herido. Bueno, aparte de esa mesa. Incluso más hacia el interior, las trombas marinas pueden ser terriblemente poderosas, como esta persona pudo comprobar de primera mano. It's getting ready to hit the channel. Oh, Lord. Así que si ves una tromba marina en el horizonte, no solo te alejes, ¡corre! Tuberías peligrosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el agua que bebes y con la que te lavas en casa? Bueno, el agua se toma de tanques de almacenamiento y se transforma mediante tuberías subterráneas, que llevan el agua a los grifos de tu hogar. Normalmente estas cosas funcionan como un reloj. Sin embargo, a veces una tubería de agua puede romperse, lo que hace que el agua se mueva hacia la superficie. La presión en la tubería principal hace que el agua fluya continuamente, por lo que cuando ocurre una fuga, el agua altamente presurizada explotará hasta que se selle. La presión del agua puede ser tan poderosa que es capaz de atravesar el suelo con facilidad. ¿No me crees? Mira esta escena en Cincinnati de junio de 2018. Tri-County Mall. Sí, esa explosión tipo geyser alcanzó los 6 metros en el aire. Afortunadamente, esa tubería de agua fue reparada en un par de horas,
Pero cuando no se reparan rápidamente, las oleadas sísmicas de agua que bombean las tuberías principales pueden provocar que calles enteras e incluso manzanas se inunden. Nunca volveré a mirar a mi grifo de la misma manera. Río estrecho. Ah, ¿y qué tenemos aquí? Un pintoresco y tranquilo río, perfecto para un chapuzón rápido. Solo que en realidad no querrías poner un pie en esta agua. Verás, este es Death Street, un lugar infame en el río Wharfe en Yorkshire, Inglaterra. En el transcurso de menos de 92 metros, el río Wharfe se estrecha dramáticamente de un ancho de 28 metros a solo 2 metros, conduciendo toda esa agua a través de un pequeño canal. No se conoce la cantidad real de agua que fluye a través de Death Street, pero con solo ver la agresividad del agua aquí te dice que es mucha. Debajo de la superficie hay una red de cuevas y grietas de roca sedimentaria que rápidamente destrozarían a cualquiera que cayera. ¿Pero qué profundidad tiene? Bueno, el youtuber Jack A. Snacks usó una caña de pescar con sonar en un intento de medir con precisión qué tan profundo es realmente el Death Street. Y según sus lecturas, en el punto más profundo que encontró, el Street caía a más de 65 metros. Eso es más de 210 pies de profundidad. Y eso no quiere decir que este sea el punto más profundo, ya que las limitaciones de su equipo no le permitían acercarse mucho más a la parte más turbulenta sin arruinar su caña. Pero aún así, eso significa que este canal de 6 pies de ancho tiene una profundidad mayor que la altura de la torre inclinada de Pisa. Con razón los lugareños afirman que el 100% de las personas que caen aquí nunca han salido. Es poco probable que eso sea cierto. Lo que sí es cierto es que el río se ha cobrado una buena cantidad de muertes, remontándose al siglo XII. ¿Cómo es ese viejo dicho? ¿Nunca juzgues un río por su fachada? Olas enormes. ¿Alguna vez has oído hablar de las olas rebeldes? Estas olas parecen aparecer de la nada y se piensa que son una combinación dinámica de múltiples olas, que tienen más del doble de altura y potencia que las olas circundantes. Pueden ser tan poderosas que se les atribuye el hundimiento de superpetroleros y supercontenedores, y algunos barcos supervivientes regresan cojeando a la costa con enormes agujeros. Bueno, la gente en una base del ejército estadounidense en la isla Roy Namor, en medio del Océano Pacífico, no estaba en ningún barco cuando esto ocurrió. Close, keep the door closed. Whoa! Whoa! What? Where's Viv? Where's Viv? Where? You good? You good? Oh my. Una ola rebelde de 5 metros de altura tuvo el poder de viajar tierra adentro y atravesar el edificio, llevándose la puerta de sus bisagras. Afortunadamente nadie resultó herido, aunque viendo la forma en que esas olas destrozaron las puertas, creo que había mucho que limpiar a la mañana siguiente. A miles de kilómetros al noroeste de Roy Namor, en Arenzano, Italia, una dura tormenta provocó sus propios serios problemas. El personal de un restaurante junto al mar tuvo la poco envidiable tarea de lidiar con una repentina ola rebelde de 7 metros de altura. Afortunadamente nadie resultó herido, pero a pesar de los mejores esfuerzos de esos trabajadores, ese vidrio no tenía muchas posibilidades, ¿no crees? Al menos hemos aprendido una lección valiosa. Nunca cenes en un restaurante junto al mar durante una tormenta. Y eso, amigos, es lo que ocurre cuando el agua se sale de control. ¿Alguna vez te has visto atrapado en alguno de estos fenómenos o has sido testigo de ellos con tus propios ojos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.